Buenas noches para todos, Dios los bendiga, espero que estén muy bien. Vamos a orar para dar inicio al servicio en esta noche. Padre bueno, Señor Jesucristo, Señor, esta hora venimos a tu presencia, Señor Jesús, para adorarte una vez más, Señor, para glorificar tu nombre, Padre Santo. Señor, y te queremos pedir que seas tú bendiciéndonos en esta noche, que, Señor, bendigas este servicio de principio a fin, Padre Santo, y que sea tu palabra pura y sin mácula, Señor Jesucristo, la que sea limpiándonos, Padre Santo. Bendícenos, guárdanos, cúbrenos con tu sangre, Señor Jesucristo, y permítenos tener una disposición y una actitud correcta para recibir tu palabra. Lo pedimos y rogamos con acciones de gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos al himno 507. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Si tú te apoderas de todo mi ser, toda mi alma yo te alabaré. Si tú te apoderas de todo mi ser, yo te alabaré. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Bien, vamos al himno 542. Yo vivo, Señor, porque tú vives. Yo vivo, Señor, porque tú vives, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Yo vivo, Señor, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción tú, Señor, estás conmigo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción tú, Señor, estás conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Amén, gloria a Dios. Vamos así a entonar el himno Solo creed, todo es posible. Manada pequeña, no tengas temor, que el vino a morir por tu salvación, y todo poder es dado por él en su gran amor a su novia que es fiel. Solo creer.
Amén. Muy buenas noches para todos. Los saludo en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, el adorable, el anhelado, el amado, nuestro Redentor y Creador. Al sea la gloria, la honra, la alabanza, el poder, el imperio por los siglos de los siglos. Saludo desde Patmos, en profunda oración y recogimiento en Cristo, esperando que hayan tenido un día lleno de la victoria y la bondad del Cordero de Dios. Vamos a orar en esta noche y a invocar su presencia y su intervención y su enseñanza en este culto. Señor, Padre de toda consolación, venimos delante del trono de tu gracia, Señor, para adorarte, para bendecirte y para glorificarte, Señor. Oh Dios, y vamos caminando hacia casa, Dios Todopoderoso. Como algún día clamara el profeta cuando estaba nostálgico y quería oír las campanas del puerto sonar, Señor. Clamamos por ti, Señor, en esta noche. Pedimos de tu presencia, pedimos de tu amor, pedimos de tu dirección. Pedimos diciendo que te necesitamos y que te amamos, Señor. Que te damos gracias por susurrarnos tus secretos, aunque a veces no valoramos tu amistad, Señor. Perdónanos por no valorar a veces tu amistad. Déjanos ser siempre firmes, estables, conscientes, maduros, Señor, en la palabra. Bendito y alabado seas, Rey de Gloria. Venimos a través del tapete de bienvenida de la sangre del Cordero, con un espíritu fresco delante del trono de tu gracia. Y clamamos de tu unción, clamamos de tu poder, clamamos de tu gracia. Pedimos que muy especialmente en este momento nos asistas, porque te necesitamos, Señor, y vamos a abordar algo tan importante, Señor. Este capítulo 10 de los Hechos del Espíritu Santo es crucial, es el giro final y total hacia muchas cosas nuevas en la palabra. Te pedimos que podamos tener la reverencia, el enfoque correcto y la suficiente sensatez para continuar, para no perder el ritmo, Señor. Ayúdanos, Dios. Satanás ha estado tratando de estorbarnos con diferentes cosas, con la señal, con muchas cositas, Señor, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y sabemos que muchos son los males del justo, pero de todos ellos lo libra Jehová. Estamos aquí en el lugar del deber y no hay demonio, no hay poder, ni en este mundo, ni en el otro, ni en ninguno, que nos pueda impedir traer tu palabra si tú quieres que sea dada para tus hijos. Permite que tus hijos la atesoren. Gracias por los que son diligentes, por los que están allí, por los que son constantes, por los que se esfuerzan verdaderamente, por los que quieren hacerlo, Señor. Es algo más que querer y es algo más que palabras, como dice el canto, more than words. Padre, gracias por todo lo que haces, has hecho y harás. Háblanos en esta noche en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos, como les dije, vamos a abordar un tema absolutamente crucial, que es el capítulo 10 de Hechos del Espíritu Santo en los Apóstoles. Y vamos a pedirle a José que lo lea todo, los 48 versículos. Son 48 versículos, creo, que tenemos, sí, en el capítulo 10. Y vamos a leerlo de seguido, contextual. Seguramente aquí se nos van a ir varios cultos, pero queremos hacerlo bien, porque queremos que esto quede registrado como un memorial para la novia y el tiempo durare. Queremos que otros sepan que estuvimos aquí y que trajimos esto para la palabra, para la edificación, para el crecimiento y la madurez de la Señora Jesús, de la Señora Jesús.
la noviecita santa. Muy bien. Entonces vamos a pedirle a José Miguel que nos lea el capítulo completo y luego vamos a abordar despacio, como venimos haciendo, en enseñanza, sabiendo que la enseñanza posiciona al creyente, sabiendo que necesitamos posición para hacer rapto. Y unos estamos posicionados y buscamos la posición de los demás, para que todos logremos estar sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, como dice la palabra. De antemano los amo mucho, jamás ha sido mi intención ofender a nadie, a ninguno, no es ese mi propósito, siempre todo ha sido por edificación. Yo sé que a veces la gente no lo puede ver, pero siempre le ruego a Dios que lo puedan ver y que puedan ser edificados. Vamos así a abordar la palabra. Dice así la eterna palabra del Señor. Hechos 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados, y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo: levántate,
pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Muy bien, muchas gracias, mi querido José. Realmente vamos a entrar en uno de los capítulos más apasionantes en mi concepto de la Biblia y de la historia de la humanidad y de la iglesia. Este capítulo realmente es una doble vuelta de esquina en la vida del cristianismo. En el capítulo 9 vimos la conversión del que vendría a ser el apóstol de los gentiles, sus primeros pasos, su ida a Arabia, su bautismo, toda una cantidad y sin fin de cosas que ya vimos. También vimos la intervención de Pedro en Lida con el paralítico Eneas, y la tremenda y magistral resurrección de Dorcas, de Tabitá.
Vemos a Pablo y a Pedro en el capítulo 9. Dejamos a Saulo en Tarso, sabiendo que lo teníamos que dejar ahí para que entrara en la escena Pedro, porque Pedro era el que originalmente tenía las llaves del reino de los cielos, las llaves. Ahora, las llaves es el bautismo correcto en agua. Ahora las tenemos todos los que predicamos este evangelio. Pero al principio las tenía Pedro, por eso fue a Pedro que les correspondió abrir el evangelio a los judíos, a los gentiles, imponiendo manos para que recibieran el Espíritu Santo. Y ahora a los samaritanos, perdón, imponiendo manos para que recibieran el Espíritu Santo. Y ahora va a abrirla a los gentiles. Así que es una escena dramática, ¿no? Hemos leído todo el capítulo 10 y vemos que este capítulo 10, pues, nos empieza mostrando muchas cosas interesantísimas, ¿no? Digamos que en este capítulo el relato de Hechos cobra un verdadero y nuevo giro. Se abre realmente a los gentiles la primera puerta de la fe cristiana. Quiero que lo piense. Se abre a los gentiles esta puerta. Y es el apóstol Pedro el encargado por Dios de abrirla. Como lo había abierto a los judíos en el día de Pentecostés. Bueno, nos habla al principio de Cornelio, un centurión romano. Es el primero en ser admitido junto con su familia y sus amigos por medio de una visión, ¿no? Quiero hacerles ver. Cornelio es instruido para que envíe a llamar a Pedro. Esto nos lo cuenta entre el verso 1 y el 8. Estoy tocando superficialmente para luego ir adentrándome más profundo. Luego, por medio de otra visión, Pedro es dirigido a ir a casa de Cornelio, a pesar de ser un pagano. Bueno, después vemos la feliz entrevista que tuvo Pedro con Cornelio en Cesarea, ¿sí? Y el mensaje que predicó Pedro en casa de Cornelio, entre el versículo 34 y 43. Y el bautismo de Cornelio y de sus amigos, primero con el Espíritu Santo y después en agua. Entonces, muy bien, ya teniendo un recuento, vamos a empezar a trabajar. Vamos a empezar a avanzar del verso 1 al 8 primeramente. Quiero que observemos allí. Vamos a volver a leer del 1 al 8. Le voy a pedir el favor a José Miguel que nos lea. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Muy bien, no me quiero ir muy profundo acá. ¿Están escuchando bien? ¿Escuchan bien? ¿Me confirman, por favor? Ok. ¿Todos escuchan bien? Muy bien, queridos. Entonces aquí sí me quiero ir profundo y meterle el alma a todo esto. Realmente es muy emocionante empezar a abordar este tema. Bien. Observemos entonces todas las circunstancias del comienzo de esta gran obra que forma parte del misterio de la piedad, ¿no? Y les voy a explicar por qué. Porque el misterio de la piedad
tiene que ver con Cristo predicado a los gentiles y creído en el mundo, no a los judíos ni a los samaritanos. De pronto nunca habían observado eso, pero les quiero hacer ver que el misterio, aquí es donde se empieza a abrir el misterio de la piedad. O sea, esto es tremendo, hermano. Vamos a ver 1 Timoteo 3:16 para que comprendamos el misterio de la piedad, porque es aquí donde se abre la puerta a los gentiles. 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Me escuchan todos? Creo que es un asunto de tu celular, Jaime. Creería que es un asunto de tu celular, porque creo que los demás están escuchando. ¿Están escuchando todos? ¿Me confirman, por favor? Yo sé que el diablo quiere luchar este culto, porque aquí se van a abrir muchas cosas profundas. Bien, entonces, observemos con todo interés, entonces, todas estas circunstancias del comienzo, como les dije, de esta gran obra que forma parte del misterio de la piedad. Ya lo vieron, ¿cierto? Cristo predicado a los gentiles y creído en el mundo, hermano. Y esto es lo que estaba empezando a suceder. Hasta ahora, en la predicación del Evangelio, había sido, a los judíos y a los samaritanos, no a los paganos, ni había sido bautizado ninguno de ellos. Quiero hacerles ver que Cornelio fue el primero. O sea, aquí es donde se está empezando a ejecutar el misterio de la piedad. Esto es tremendo, 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 tremendo. Este primer dato que les acabo de decir ya es mundial. O sea, si aquí acabara el culto, ya esto fue demasiado. Esto lo noté en estos días. Yo había leído esto muchas veces en mi vida y nunca había notado que esto tenía una relación directa con el misterio de la piedad. Así que ya esto nos deja muy felices. Bueno, de este personaje especial, Cornelio, se nos dice que era un hombre grande y bueno. Ojo, grande y bueno. Quiero hacerles ver que son dos cualidades que raras veces se hallan en una misma persona. Pero se encuentran porque muchas veces hay personas grandes pero no son buenas. Hay otros que son buenos pero no son grandes. Pero Cornelio era grande y bueno. ¿Sí? Quiero que vean ese detalle tan importante, ¿no? Y cuando se juntan grandeza con bondad, ¿sí? Pues se tienden a brillantar mutuamente estas virtudes. ¿Sí? O sea, la verdad, la bondad contiene a la grandeza y da a la grandeza su verdadero valor. Y la grandeza da a la bondad las mayores oportunidades de ser útil para los demás. Son unas conclusiones supremamente importantes. Quiero que las piensen con profundidad. Entonces, si vemos este verso 1, dice, era Cornelio, centurión, es decir, era un jefe de un centenar de soldados, de una compañía que la Biblia nos dice que se llama la Italiana, porque por lo menos cuando se constituyó, estaba formada por voluntarios italianos. ¿Ok? Ojo, todos los centuriones, y este es un comentario que quiero hacer, que se mencionan en el Nuevo Testamento, son personas dignas y varios de ellos dan muestras de gran discernimiento espiritual. Por ejemplo, si ustedes van a Mateo 8, 5 al 13, cuando Jesús se encuentra con el noble romano, vamos a mirarlo. Mateo 8, 5 al 13, ustedes saben que Jesús se quedó admirado del noble romano. Entonces yo quiero recalcar que los centuriones que menciona el Nuevo Testamento, todos son de una gran dignidad, de una gran decencia, de una gran virtud, de una gran discernimiento espiritual.
Vamos a leer rápidamente el pasaje del noble romano. Mateo 8:5. Mateo 8:5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Amén, hasta ahí. Vemos pues que genial la fe del romano, ¿no? Del centurión allí que habló con Jesús. No soy digno de que entres bajo mi casa, pero habla la palabra. O sea, él lo llevó al tercer jalón, al Señor. Habla la palabra. La palabra habla de la simiente original. Quiero que vean ese detalle. Y Jesús se maravilló tanto y dijo: ve, es que tiene más fe que todos los que están en Israel. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y esa es la fe que tiene que ser de la novia. Toqué ese tema no por desviarme, sino por hacerles ver que estos centuriones eran bien raros, ¿no? Entonces, vamos a mirar que es curioso que el primer convertido de los gentiles al evangelio, ¿sí? Porque ya estaba convertido a Dios. Fíjense, era temeroso de Dios, pero no conocía el evangelio. Yo siempre le he llamado el camandulero Cornelio. O sea, él era un buen creyente, ya estaba creyendo en Dios, pero no conocía el evangelio, no conocía la buena noticia que le podía dar vida eterna. Si usted lee el verso 1, dice que era temeroso de Dios. Ahora, es curioso que fuese un soldado, hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Fíjese, era un soldado, era un centurión romano. Con lo que los militares deberían animarse mucho con esto y ver que su oficio es totalmente compatible con la piedad. Muchas veces creemos que solo son armas, pero mientras que para los judíos no pudo menos que ser una mortificación el que, además de ser anunciado el reino a los gentiles, precisamente el primero en ser recibido en él fuese un miembro del ejército romano. Esto, mire, esto es de locos, porque recuerde que fue el ejército romano el que crucificó a Jesús. Ahora, entregado por los judíos, pero el ejército romano fue el que le dio pena capital, pena de muerte. Fue un romano el que atravesó su costado, Gallo Casio Longino. Fueron romanos los que horadaron sus santas manos y sus pies. Y ahora Dios estaba alcanzando a los gentiles. Esto es para llorar realmente. Un militar romano, el primer convertido a los gentiles. Bien, quiero resaltar, perdónenme, que sus cualidades espirituales, la Biblia las describe con detalle. En el verso 2 dice que era piadoso y temeroso de Dios. Sí, léelo. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vemos, hermanos, que esto es tremendo. O sea, no son cualquier tipo de características que están dando de Cornelio, ¿sí? Piadoso y temeroso de Dios. Esto es una frase que designa a los que, sin ser prosélitos de pleno derecho, por no estar circuncidados, adoraban al Dios verdadero, guardaban muchos preceptos y costumbres de los judíos, iban a Jerusalén, etcétera. Es decir, su ejemplo era verdaderamente contagioso, de modo que no solo él temía a Dios, sino toda su casa, hermano. O sea, ahí dice eso en la Biblia.
toda su casa, o sea, este hombre tenía su casa en orden, toda su familia, que incluía a los sirvientes. ¡Wow! Además era caritativo, ¿no? Hacía muchas limosnas al pueblo. Esto es, a los israelitas pobres. O sea, era un tipo que se portaba bien con el pueblo de Israel. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece lo que estaba acumulando con lo que estaba haciendo Cornelio? Nada más y nada menos que ya estaba ameritando una visita angélica, una visita de un ángel, hermano. A veces no dimensionamos que estas cualidades de bondad, de generosidad, pero a veces somos unos mezquinos, mala gentes. Tenemos la oportunidad de darle el evangelio a otros y no lo hacemos por nuestros miedos asquerosos, inmundos, por nuestra mezquindad interna, por el pensar que irán. Y nos guardamos el pan para nosotros y no se lo damos a la gente. Cuando Dios viene diciendo, hey, dáselo a todos, no importa qué piensen, arma un incendio, no, pero hay unos que no han armado ni una hoguerita. ¿Por qué? Porque le tienen miedo. Bien, pero este Cornelio era bien distinto, lo que él tenía era bastante contagioso, lo que él tenía era bastante contagioso y maravilloso. Ahora, no solo era caritativo, ¿no? También podemos ver que era un hombre de oración. Dice que oraba a Dios continuamente. Oraba a Dios siempre, dice ahí. Quiero que lo veas. No era como muchos que se acuestan sin orar o se levantan sin orar, sino oraba a Dios continuamente, hermano, oraba a Dios siempre. Entonces miremos estas características de Cornelio, ¿no? Son varias cosas bien específicas, ¿sí? Piadoso, temeroso de Dios, ¿sí? Hacía muchas limosnas al pueblo y también oraba a Dios continuamente. Mirémonos en el espejo de la palabra. Viejo, todavía no conocía el Evangelio, ¿no? Todavía no conocía el Evangelio. Solamente tenía una idea de Dios y él con esa marchaba de esa manera. ¿Cómo le parece? Y hay algunos de acá que conocen el Evangelio y les da horror orar 10 minuticos delante de Dios. Se les pueden estar partiendo las rodillas. Perdón, pero yo tengo que hablar claro. Muy bien. Entonces, hermano, es decir, observen. Él observaba, si dice que oraba a Dios continuamente, observaba fielmente las horas de oración propias de los judíos. Estas eran las 9, las 12, las 3. ¿Sí? Siempre que el temor de Dios reina en el corazón de cualquier persona, eso nos da la enseñanza de que de allí brotan espontáneamente obras de caridad y de piedad, hermano. Cuando tenemos ese temor de Dios, eso pasa. Somos de esa manera, somos dados a los demás y se cumple lo que dice el séptimo ángel en nosotros, en la novia. Vida eterna es vivir para otros, no solo reservársela y yo crecer y los demás que se mueran y se pudran. Pero cuando nos viene la angustia decimos, ay, mi pueblo, ¿y qué haces tú por tu pueblo? Ser hipócrita y haz algo por tu pueblo, reacciona, ¿sí? Recuerde lo que dice, hablamos el otro día, ¿no? Si lo decía el profeta, si los paganos mueren sin conocer esto, somos culpables. Muy bien, hermanos. Seguimos, vamos a mirar cuál fue la orden pues que él recibió del cielo para que enviase a llamar a Pedro. Mire, cuando una persona está haciendo las cosas que le agradan a Dios, Dios le manda un apóstol a la casa. Dios es tremendo, hermano. Mire, Dios es buena persona, Dios es hermoso, maravilloso. O sea, si la gente supiera el privilegio de lo que es tener un apóstol, la gente no entiende esto. El profeta dice que puede haber muchos pastores, que puede haber muchos evangelistas, pero dice que Dios necesita 2, 3, 5 apóstoles en el mundo. No necesita más. Él necesita muy pocos. Lo mismo maestros, 2, 3, 5. Dios mío, y tener un privilegio de apóstol y maestro es algo demasiado enorme, pero Dios pedirá cuenta de lo que se le da a la iglesia. Porque al que más se le da, más se le pide. Bien. Entonces es tremendo ver cómo y de qué manera se le comunicó esta orden, ¿no? Primero tuvo una visión en la que un ángel le habló. Bueno, wow, esto ya está
inter, interdimensional, ¿no? Perdónenme, una visión en la que un ángel le habló. Eso es para los que no creen en visitas de ángeles. Aquí estamos en pleno Nuevo Testamento, ángeles visitando, ¿no? A mí me da risa cuando la gente dice, ¿no les parece muy mítico que un ángel se le haya aparecido al hermano Branham? Ah, por favor, hermano, no conocen su Biblia. Dios manda a sus ángeles. De hecho, mire, quiero decirle que el ángel de Jehová, o sea, los ángeles de Dios acampan en nuestras casas, si las ponemos en orden y si nosotros le tememos a Dios. El ángel de Jehová acampa. Cuando el profeta explica esto, dice que viven con nosotros. Así que, ¿de qué manera tenemos que vivir nosotros, no? Qué cosa tan tremenda. Bueno, entonces, a través de una visión, fue como a la hora 9 del día, nos cuenta, o sea, fue a las 3 de la tarde, ¿no? La hora del sacrificio de la tarde, el sacrificio vespertino. Usted sabe, hay dos palabras, matutino es de la mañana y vespertino es la tarde. En el verso 30 nos dice claramente, cuando él le está contando eso a Pedro, dice que fue a esa hora. Miremos. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Tremendo. Lo llamó por su nombre, ¿no? Qué profundo. Sublime. Qué maravilloso. Se hallaba orando, ¿no? En su casa. Mientras en el templo de Jerusalén se ofrecía el sacrificio, él estaba orando en su casa. Y la Biblia nos dice que vio claramente al ángel de Dios que entraba donde él estaba. Vean el verso 3. Y mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Lee el verso 2. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Este Cornelio era de gran envergadura, de gran talante, ¿no? Y vemos que el ángel le llamó por su nombre, para darle a entender que Dios tomaba especial buena nota de él. ¿Usted se imagina, hermano? Que Dios te llame así por tu nombre, de pronto te diga María, o te diga Susana, o te diga Pedro, o te diga Orlando, o te diga así, tremendo cuando Dios nos llama por nuestro nombre. O cuando nos manda saludos y nos dice: recuerda que tú eres José, recuerda que tú eres José. Muy fuerte, hermano. Esto me emociona, ¿no? Es bastante grandioso esto que está pasando acá. Quiero hacerle ver. Como en todas las apariciones sobrenaturales, Cornelio se le quedó mirando fijamente, lleno de miedo, ¿no? Vemos el verso 4. Y dijo: ¿qué es, Señor? ¿Sí? Como diciendo: hey, ¿qué ocurre para que yo tenga esta visión? O sea, la expresión de Cornelio demuestra su deseo de conocer la voluntad de Dios y su disposición a cumplirla. Atento, ¿qué es, Señor? Fíjate que Pablo, que no era un pagano, dijo: ¿quién eres, Señor? Pero Cornelio, sí, dijo: ¿qué es, Señor? Pero él quería saber qué era esto. Él quería entrar en profundidad con el asunto, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver el mensaje que el ángel le trae a Cornelio, ¿sí? Uno, divino. Esto es para llorar. Le asegura que es acepto a Dios. O sea, esto es clave. Vamos a leer el verso 4 completo. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Wow, hermano. Palabras mayores, ¿no? Tus oraciones, 1, y tus limosnas han subido como un memorial, como un recordatorio delante de Dios. Recuerden ustedes que habían subido esas oraciones como subía el incienso desde el altar de los perfumes del templo. Recuerden que oraciones
y limosnas, o sea, ofrendas, siempre han de ir de la mano. ¿Ah? Esto es muy importante, hermano. Mire, vamos a leer un momento Lucas 11:41 para comprender esto. Vamos a leer un momentico Lucas 11:41. Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Wow. Las limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Lee desde el 10. Lucas, perdón, 11 desde el 40. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Qué hermoso, ¿no? Entonces esto nos enseña que hemos de acompañar con oraciones las ofrendas, las limosnas, a fin de que Dios las acepte favorablemente. Así es que con toda sinceridad él oraba y daba limosnas. Cornelio, por eso realmente subieron al cielo como un recordatorio, como un memorial delante de Dios. Eso nos debería a nosotros enseñar a ser más profundos en todo lo que hacemos, en todo lo que sentimos y pensamos. Bueno, sigamos. Ahora el ángel, en el verso 5 y 6, vemos que le ordena que envíe a llamar a Pedro. Ajá, se necesitaba del apóstol para que le trajera el verdadero evangelio a Cornelio. De Cornelio era novia, pero así como estaba, no podía ser novia. Ahora necesitaba la visita apostólica. Espero que este pueblo entienda, Dios mío. Entonces, lee el verso 5 y el 6, donde le manda a llamar a Pedro, ¿sí? Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Wow, él, y solo él, te dirá lo que es necesario que hagas. Una vez una hermanita que brincaba mucho de una iglesia para otra, decía, hermano, es que a mí me gusta tener compañerismo con todos. Yo le dije, no tengo ningún problema, hermana, pero usted tiene que saber quién es su pastor, quién es su maestro, quién le enseña, de quién recibe doctrina. Porque si usted no tiene claro eso, si usted no entiende quién es el que te dirá qué es lo que debes hacer, pues estás desorientado, estás desubicado. Ahora hay ministerios locales, hay ministerios nacionales, hay ministerios mundiales. Normalmente, por ejemplo, Dios levanta a un maestro mundial, universal, para que la gente vaya corriendo a él, como dice la Biblia, ¿sí? En Isaías 55:4-5. Ese es un ministerio de talla totalmente mayor. Incluso está por fuera de los 7 mensajeros, pero es algo mayor, es algo grandísimo, es algo enorme, es algo muy, muy, muy fuerte. ¿Por qué? No es cualquier tipo de ministerio esto, no. Porque si usted lee bien Isaías 55:4-5, eso tiene una referenciación muy puntual. Vamos a leerlo un momentico. La gente falla porque no conoce su Biblia. Isaías 55, 4 y 5. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios, y del Santo de Israel que te ha honrado. ¿Sabía usted, hermano, que este es el ministerio mayor del pacto de David? Yo quiero que leas Isaías 55:3 o 2 y 3, que está antes que esto. Esto es algo muy profundo y esto es para las postrimerías, cerrando el telón de la historia, de todo. Es algo absolutamente mayor. La gente no puede concebir esto, casi no capta realmente la magnitud de esto. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente.
y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Escucha esto, pacto eterno. ¿Y qué? Las misericordias firmes a David. Mire, este ministerio es lo que traslada ya la cosa a la eternidad, o sea, cierra el telón del tiempo, de las cosas, para trasladar todo a la eternidad. Esto es muy, muy delicado, hermano, muy, muy fuerte, y lo define por jefe y por maestro a las naciones, testigo, jefe y maestro a las naciones. Es algo supremamente trascendental. Yo pienso que como en todas las edades, en todos los tiempos, las personas del tiempo nunca llegan a captar la magnitud de lo que Dios les da, de lo que Dios da. Por eso Jesús lloró sobre Jerusalén, porque no reconoció el día de su visitación. Entonces la gente hace con los profetas cualquier tipo de cosas y de locuras. Esto ya no es ni siquiera de tiempo, ya no son ni siquiera solo mensajeros de edades, sino que es lo que traslada a la eternidad las cosas. Bueno, vamos a continuar para no salirnos del tema. Muy bien, entonces vemos que le ordena que envíe llamar a Pedro, ¿sí? Ahora, aquí tenemos dos cosas en extremo bien sorprendentes, ¿no? Primero, Cornelio teme a Dios, hace muchas limosnas y ora a Dios continuamente. Y sin embargo, se le ordena abrazar la religión cristiana. ¡Wow! ¿Por qué? Porque el que había creído, ojo, esto es muy importante. Él ya temía a Dios, fíjense, él ya hacía limosnas, él oraba continuamente, pero Dios lo está mandándole llamar a Pedro para abrazar la religión cristiana. ¿Pero por qué? Porque el que había creído ya la promesa del Mesías, pues tiene que creer ahora el cumplimiento de tal promesa. ¿Sí? O sea, Cornelio hacía todas estas tres cosas porque creía en el Mesías, pero todavía no sabía que el Mesías ya había venido, ya había pagado el precio, ya se había ido, y ya tenía a su apóstol que se lo iba a mandar de visita a la casa. Qué sabroso, ¿no? Qué cosa tan divina, o sea, esto es conmovedor. No sé si el pueblo esté captando esto. Muy bien, escucha, hermano. Hay algo acá que es muy importante. Ni las limosnas, ni las oraciones pueden subir como un memorial a Dios si no estamos dispuestos a creer en Jesucristo, hermano. Ese es el punto que quiere mostrarnos acá la Biblia. Muy bien las oraciones, muy bien las limosnas, pero si no estamos dispuestos a creer en Jesucristo, pues no sirven de nada. Entonces, Cornelio, vemos que tiene ante sí un ángel de Dios que le está hablando, y sin embargo, no ha de recibir del ángel el evangelio de Jesucristo, sino de labios de un hombre. Esto sí me impacta, ¿no? Porque, bueno, ¿por qué el ángel no le dio el evangelio de Jesucristo? ¿Por qué tienen que llamar a un hombre? Bueno, porque el profeta dijo que un ángel terrenal tiene mucho más poder y gloria que un ángel celestial, porque un ángel terrenal es un hijo, hermano. Oh, mi Dios. No fue el ángel no podía darle el evangelio, no fueron hechos para esto, ¿no? O sea, qué honor el del apóstol al predicar lo que al ángel no se le permitió hacer. Y todavía es mayor honor el que Dios envíe un ángel para ordenar a Cornelio que envíe a llamar al apóstol Pedro. ¡Wow! No dicho, esto es una tejedura de Dios perfecta, un tejido divino, de lo celestial y lo terrenal, ¿no? O sea, juntar a un fiel ministro de Dios y a una persona deseosa de oír el evangelio es realmente una obra digna de un ángel. Es realmente una obra digna de un ángel. Esto es un asunto bastante angelical. Dios estaba juntando. Por eso los ángeles, por eso ustedes deberían leer esta Patente Oscuridad, cómo operan los ángeles. Juntan una cosa con otra y aquí y allá. Bueno, entonces, mire qué profundo esto, hermano.
juntar un fiel ministro, un fiel apóstol de Jesucristo, con alguien totalmente deseoso de oír el evangelio. Bueno, era una tarea de un ángel celestial, hermano. O sea, nos estamos metiendo en esferas muy, muy fuertes, ¿no? Muy bien. Ahora, me gusta y quiero recalcar la obediencia inmediata de Cornelio a esta orden. Leamos el verso 7 y el verso 8, ¿no? Porque tan pronto como el ángel se fue, pues Cornelio envió a Jope a buscar a Simón. Esto es claro, hermano. Esto es de inmediato. No es como algunos que, oye, mira esto, ¿no? Mira acá esto. Ah, no, ya yo lo vi, ya lo conozco. Bueno, si ya lo conoces, no estás captando lo que el Espíritu Santo quiere mostrarte. Si yo tuviera esa posición, pues nunca hubiera sido guiado a leer un mensaje 3, 5, 10 veces. Máximo cuando Dios lo está sugiriendo en un siervo, oye, haz esto. Bueno, es como cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿pescaron algo? No, lanza a la derecha. Señor, hemos pescado toda la noche. Pero, si tú lo dices, debe ser que ahí hay una bendición, pero a veces no tenemos la revelación de eso. Y nos vamos quedando y nos vamos rezagando y no nos damos cuenta que empezamos a desagradar a Dios continuamente. Esto es tremendo, hermano. Entonces leamos el verso 7 y el 8. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Qué hermoso, hermano, ¿no? O sea, vemos que realmente Cornelio era un ser maravilloso, ¿no? Y se dio prisa, sin demora alguna, a cumplir la orden. Aprendamos esto: en todo asunto donde se juega el provecho de nuestra alma, es conveniente no perder tiempo. Cornelio llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le servían constantemente. Un centurión devoto también tenía soldados devotos. Quiero hacer ver que la Biblia recalca eso. Tenía un soldado devoto allí. O sea que la devoción puede entrar muy hondo en los soldados, quienes están siempre expuestos a mayores peligros, pero entra todavía mejor cuando ha penetrado también en los jefes y en los oficiales. Por eso el profeta dice, si hay una iglesia piadosa, un pastor piadoso, hay una iglesia piadosa normalmente. ¿Sí? Como es algo, es lo otro, digamos. Si un hombre está caminando bien, bueno, mire sus hijos. Por eso el apóstol Pablo dijo, los requisitos. ¿Quiere mirar a un ministro? Mire cómo está su hogar, cómo está su vida. Pero ¿cómo podemos creer de hombres llamándose ministros de Jesucristo, ¿sí?, que han dejado tirado todo en la vida y hablando de la familia y del hogar? No, eso produce vómito, le produce vómito a Dios, indignidad, asco. No es posible. La Biblia es clara. Si usted quiere ministrar, usted tiene que saber gobernar bien su casa. ¿Sí? Ahí no dice usted tiene que abandonar su casa o usted tiene que dejar que sus hijos estén perdidos por ahí. No. Un verdadero ministro vigila. Entonces, hermanos, esto es muy, muy delicado, ¿no? Porque la Biblia nos está recalcando que este centurión era devoto, ¿sí? Entonces, a estas personas envió a Jope después de haberles contado todo. O sea, él les contó y los envió. No solo les dice el lugar en que han de hallar a Pedro, que esto se lo había dicho el ángel, sino también el motivo por el que les envía, a fin de que le den prisa a Pedro. O sea, Cornelio delega en ellos mucha responsabilidad. Esto se está poniendo bastante bueno, ¿no? Bastante maravilloso. Bueno, es así como hemos acabado. Bueno, los primeros 8 versículos. Y yo creo que es suficiente por hoy. Yo creo que vamos a dejar aquí. Es suficiente, porque quiero que esto lo mastiquemos despacio. ¿O avanzamos un poquito más? ¿Quieren que avancemos un poquito más, hijitos míos? Ustedes son los que determinan. Yo, pues, estoy en el calor del Espíritu. Ustedes son los que determinan si avanzamos un poquito más o dejamos acá. Solamente me cuentan y yo cumplo órdenes.
no contestaron casi nada. Entonces vamos a dejar acá en este momento. Vamos a orar para terminar y el Dios Todopoderoso nos bendiga. Creo que nos ha alimentado bastante fuerte hoy. Bueno, vamos a continuar entonces otro poquito. Vamos a leer del verso 9 hasta el 18. Vamos a leer del verso 9 hasta el 18. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Muy bien, preciosos. Bueno, esta es una de las partes más cruciales de toda la Biblia, ¿no? Porque, bueno, vemos que Cornelio ha recibido del cielo orden de llamar a Pedro, pero surge la pregunta: ¿vendrá Pedro a casa de Cornelio, siendo este un pagano incircunciso? Ellos tenían orden de no juntarse con ellos. ¿Qué hacemos, ah? Es un caso difícil de conciencia para el apóstol, quien todavía no había estado, no había echado de sí la estrecha y fanática noción judía de que la salvación era privilegio exclusivo del pueblo elegido, solamente para Israel. Entonces, para vencer esa dificultad, tenemos ahora otra visión. Esta vez es para Pedro, a fin de preparar su corazón para recibir el comunicado que le enviaba Cornelio. Cómo es de inteligente y perfecto Dios, hermano. Cristo había ordenado a sus discípulos predicar el evangelio a toda criatura, a ser discípulos de todas las naciones. Y vemos Mateo 28:19. Pero ni aun Pedro había podido entender esto hasta que le fue revelada en una visión, hermano. Pedro ya tenía el bautismo del Espíritu Santo, Pedro tenía gran rellenura, pero él todavía no entendía que el evangelio era para todas las naciones. Entonces Dios dijo: no, pues vamos a darle una visioncita en medio de una hambrecita que le vamos a dar a Pedrito. Entonces vamos a entrarle, vamos a meterle el diente a esto, ¿no? Entonces quiero mostrarle que lo primero es que esta visión la tuvo, y nos dice claramente la Biblia, mientras los hombres enviados por Cornelio se acercaban. Eso lo dice el verso 9, ¿no? Se estaban acercando a la ciudad y Pedro tuvo su visión. Ahora, Pedro no sabía nada de este viaje. Yo los estoy situando y contextualizando de un lado y del otro. Pedro no sabía nada de esto, y los que venían de parte de Cornelio no sabían nada de la oración ni de la visión de Pedro, pero Dios sí lo sabía todo, ¿no? Pero me fascina cómo es Dios, ¿no? El que los conocía a todos estaba preparando las cosas para la entrevista. O sea, cómo Dios arregla todo. Me fascina Dios, me fascina, me encanta el Señor. Así es como Dios pone en la mente de sus ministros cosas en las que no habían pensado jamás, y las pone justamente en el momento en el que tiene la oportunidad de hacer uso de ellas. ¿Ve? ¿Cómo es nuestro Dios, no? No deja de maravillarme. Ahora, quiero resaltar otro aspecto acá. Pedro tuvo esta visión cuando había subido a la azotea para orar cerca de la hora sexta, es decir, al mediodía. ¿Sí? O sea, eso muestra que no solo oraba por la mañana y por la tarde,
sino también al mediodía. Porque en la mañana y en la tarde, recuerden que eran los sacrificios, pues matutino y vespertino, pero también oraba al mediodía. Oh, sea Dios la señal. Sí, o sea, no solo oraba en la mañana y en la tarde, en el sacrificio matutino y vespertino, sino también al mediodía. Quiero que hacerles ver esto. Mire, comparemos esto un momento con Daniel 6:10 y luego leemos Daniel 6:13. Vamos a mirar esto. ¿Ya me están escuchando? Sí. Ok. Daniel 6:10 y después Daniel 6:13. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Eso, y ahora el 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. ¿Ve? No era solo el sacrificio de la mañana a las 9 o en la tarde a las 3, sino era a las 9, a las 12 y a las 3, porque estaba cumpliendo el código del universo, recuerde. ¿Sí? 3, 6, 9. ¿Sí? A la hora tercera del día, a la hora sexta del día y a la hora novena del día en calendario judío. 3, 6, 9. Sí, recuerden y tengan presente, yo les enseñé sobre eso. Ese fue el tiempo en que Jesús también estuvo en la cruz, ¿sí? De 9 de la mañana, o sea, a la hora tercera, a 3 de la tarde, o sea, a la hora novena. Genial, ¿no? Bonito esto. Entonces vemos que Pedro, como buen apóstol, lleno del Espíritu Santo, estaba orando ahí a mediodía, ¿sí? Estuvimos el año pasado allí en ese lugar y desde ahí vimos la azotea donde salió a orar. ¿Sí? Qué bello. Sí. Entonces, el hombre tenía hambre, ¿sí? Estaba esperando seguramente que le prepararan el almuerzo, ¿no? ¿Ah? A veces, si usted observa, quiero hacerle ver un punto importante acá, que es muy sutil. Entre la hora del desayuno nuestra y la hora de la comida, pues nos parecería muy largo si no tenemos almuerzo, ¿no? Entonces también quiero hacerle ver qué tan largo puede ser nuestro día y qué tan desagradable delante de Dios si no tenemos oración de mediodía, ¿no? Ahora, en el verso 10 dice, cuando sintió hambre y quiso comer, el hambre era el contexto apropiado donde Dios quería insertar la visión de los animales. Como el hambre de Jesús en el desierto le sirvió a Satanás de contexto para tentarle a convertir las piedras en pan. Esto es fuertísimo. O sea, Dios es un Dios de contextos, hermano. Dios es un Dios de contextos. Como iba a poner una visión en donde bajaban animales inmundos, Pedro mata y come en forma de una sábana. Entonces, Pedro estaba con hambre. Bueno, entonces vemos que en el verso 11 dice que vio el cielo abierto. Lee, por favor, José. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Ok, si vio el cielo abierto era para darle a entender que la orden de ir a Cornelio procedía del cielo y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra. Y en el lienzo, si ustedes observan en el verso 12, había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo, sin ninguna discriminación, especialmente de los que eran inmundos, según la ley judía, como se ve por el contexto. Entonces nótese que en el lienzo no había peces porque de ellos no había ninguna clase particular inmunda,
Todos estos animales estaban simbolizando las distintas clases de personas humanas, ¿ve? Especialmente del mundo de los gentiles, los paganos, ajenos hasta entonces a las promesas del pacto de Dios, hermano. O sea, le estoy descifrando la visión. Están representando al pueblo gentil, a cual el Señor, ¿sí?, quería mostrarle a Pedro que no lo llamara inmundo lo que él había limpiado, porque su sangre no solo fue derramada por judíos y samaritanos, sino también por gentiles. Y tremendo que le vino una voz del cielo, ¿no? Que le dijo en el verso 13, levántate, Pedro, mata y come. ¡Wow! Esto es muy fuerte, ¿no, hermano? Realmente. La orden no podía ser más sorprendente, ¿sí? No podría ser más sorprendente para un judío con esto. O sea, venga, póngase en los zapatos de Pedro, ¿sí? Quiero que usted se dé cuenta de esto, ¿sí? Porque Pedro era un judío observante, era un judío serio, era un judío ortodoxo, ¿sí? Puesto que era como realmente cosa que repugnaba al judío ortodoxo, no solo porque se trataba de una mezcla de animales limpios e inmundos, sino por la imposibilidad de sacrificarlos de la forma llamada kosher, que no deja sangre alguna en la carne. O sea, el asunto era más complicado del que podemos imaginar, ¿sí? Entonces la respuesta de Pedro pues no se hace esperar en el verso 14, aunque el hambre es tan fuerte que puede pasar por un murito de piedra, las leyes divinas deberían ser para nosotros más fuertes que una muralla, ¿sí? O sea, las tentaciones fuertes deben ser rechazadas fuertemente y sin dilación. Pero este no era el caso, pues el Dios que dio la ley también podía ampliarla. O sea, aquí lo que Dios estaba haciendo era ampliar algo muy importante, hermano. Entonces Pedro dijo, Señor, de ningún modo, porque no he comido jamás ninguna cosa inmunda. Su conciencia le daba testimonio de que nunca había dado gusto a su apetito al comer alimento prohibido por la ley. Tremendo lo que viene, hermano, porque la voz vuelve a hablarle y le dice, lo que Dios ha purificado, no lo llames tú común. O sea, es decir, inmundo. Léelo. Verso 15. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llaméis tú común. Amén. O sea, no lo llames inmundo. Deberíamos estar verdaderamente agradecidos, ¿sí?, a este gran favor de Dios. No solo porque así podemos comer carne antes prohibida, pero no dañosa para la salud, sino especialmente porque tenemos la conciencia libre de semejante yugo. O sea, en el verso 16, hermano, dice que esto se hizo 3 veces, como confirmación, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Ah? Observen este detalle. Dios suele repetir sus instrucciones a fin de que se nos graben mejor en la memoria. Los que no oyen ni los cultos 2 veces, yo no sé qué vamos a hacer, pero bueno. Sí, esto es claro. O sea, por favor, algunos dirán, ese calvito sí friega. Bueno, piensa lo que quieras, pero yo te doy el consejo sano de Dios. Dios sí suele repetir sus instrucciones a fin de que se nos graben mejor en la memoria. Recuérdense que Jesús, en discusión abierta con los fariseos, ya había puesto de relieve que lo que entra en el cuerpo no tiene importancia, sino lo que sale del corazón, ¿no? Eso lo tenemos por allá en Mateo 15. Y es precisamente Marcos, ¿sí?, al dictado sin duda de Pedro, también, recuerda que es el Evangelio de Pedro, quien al referir dicho incidente inserta la frase, ¿sí? Al decir esto, Jesús declaraba puros todos los alimentos. Usted lee eso en Marcos 7:19, hermano. Léalo, por favor. Y quiero hacerle ver que Marcos fue escrito muchos años después de que Pedro tuvo esta visión, ¿no? O sea, Marcos 7:19. Porque no entra en su corazón, sino en el vientre. lee desde el 18.
Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Eso. Pedro le quedó clara la lección y contó cuando Jesús, aunque esto sucedió antes de lo que pasó en Jope, fue escrito después de lo que pasó en Jope, para Pedro resaltar que había entendido que ya Jesús desde antes había hecho limpios todos los alimentos. Qué cosa tan maravillosa, hermano. O sea, realmente nos estamos metiendo profundo, teso, como nunca en algunas cosas que son bien, bien fuertes, ¿no? O sea, quiero que esto quede clarísimo. Yo me sorprendo ver cómo Dios es de misericordioso con nosotros, ¿no? Entonces, la divina providencia que explicó a Pedro la visión en el verso 17 y 18, ¿sí? Él estaba perplejo, estaba pensando dentro de sí, pensando qué podía significar la visión. Él no dudaba de su realidad, sino de su significado, ¿sí? Y Cristo se revela a los suyos gradualmente. Esto es una lección que yo también he aprendido. Por eso, cuando Dios me dice, vuelve a leer un folleto, yo lo vuelvo a leer. A veces es lo que te digo, hay folletos, sin mentirles, que yo he leído más de 100 veces. Yo digo, pero ¿qué más le saco a este folleto? Y cuando lo leo la otra vez es cuando le saco la mayoría, ¿sí? Entonces a mí me sorprende cuando la gente a veces no se deja bendecir por Dios, cuando Dios le dice, oye, mira esto, o mira lo otro, mira tal película, haz esto, haz lo otro, ¿no? Pero la necedad a veces no nos deja porque somos muy sobrados a veces, no entendemos quién nos habla, seguimos sin entender a veces quién nos habla. Entonces, observe, esto quiero que miremos, ¿no? El Señor Jesucristo se nos revela gradualmente y nos va dejando perplejos por algún tiempo, a fin de que podamos rumiar las cosas y masticarlas por aquí digamos, filtrarlas en nuestra mente antes de aclararlas, ¿sí? Bueno, no tardó Pedro en salir de su perplejidad, pues pronto llegaron a su puerta los hombres que habían sido enviados por Cornelio. O sea, hasta ahí Pedro no había entendido, pero dice, por el encargo que traían estaba claro el significado de la visión. Ajá, los estaba enviando un gentil, y ahí a Pedro le quedó clarísimo todo, ¿no? Y sabemos mejor el significado de lo que se nos enseña cuando hallemos la ocasión que tenemos de hacer uso de tal enseñanza. Esto es muy importante. Es lo que les digo al principio, se nos manda tremendo mensaje, produce una revolución en nuestras vidas y nos lo quedamos quietos, no se nos ocurre enviárselo a la gente, no doblamos las rodillas a decir, Señor, se lo voy a enviar a tal, no importa cómo reaccionen, lo voy a hacer. No, siempre, muchas veces estamos pensando, ¿qué dirá este? Uy, ¿qué pensarán? Uy, no, no. Si nosotros no dejamos eso ahora mismo, vamos a tener problemas con Dios. Dios nos puede estar dejando en el camino y usar a otros. Y ya no darnos sus secretos, sino dárselos a otros. Porque esto es muy importante con Dios. Muy bien, queridos, vamos a dejar acá y vamos a orar. Creo que nos fuimos hondo. Estoy bastante como en otra dimensión en este momento. Padre Santo, Señor Jesús, te damos gracias en esta noche por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Porque tú vienes y nos estremeces, nos ayudas, nos enseñas, nos revelas, nos transformas, Señor. Nos quitas toda impureza, Señor. Nos quitas toda cosa que no te agrada y nos vas purificando cada día más. Recibe la adoración, la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Tú eres tan maravilloso, tan bello, tan puro, tan santo. Déjanos estar en tu presencia. Déjanos comprender tu plan divino, Señor. Déjanos realmente ser entregados y rendidos a ti, Señor. Enfocados en tu palabra. Padre, quita nuestras malas mañas, nuestras malas costumbres. Si estamos escuchando un culto, estamos en eso. Si estamos en tal cosa, estamos en tal cosa. Ayúdanos, Señor. Deja que tu novia, tu esposa, esté quieta.
Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Oh Dios, gracias por lo que estás haciendo. Gracias, Dios. Y si yo llegara a ser quitado del camino, permite que mis hermanos puedan volver a oír estas cosas muchas veces y entender que tú les estabas entregando todo, Dios, y dejándolos preparados para el rapto, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Vamos a orar por diezmos y ofrendas en esta noche. Padre bueno, Señor Jesucristo, queremos pedir, Padre Santo, hasta ahora que tú seas bendiciendo los diezmos y las ofrendas, Padre bueno, que bendigas, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor Jesucristo, que se esfuerza, Padre Santo. Señor, bendice sus trabajos, sus fuentes de ingreso, Padre Santo. Señor, bendice sus hogares, sus familias, Padre Santo. Bendice sus corazones dadivosos. Pedimos todo esto con acciones de gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará. Si me llevas tú senderos de justicia, trazaste para mí. Ellos son el camino para llegar a ti. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará. Si me llevas tú. Vamos a orar para cerrar el servicio en esta noche. Señor Jesucristo, Padre bueno, una vez más estamos ante tu presencia, Padre Santo. Señor, con un corazón humillado ante ti, Padre Santo, entendiendo, Señor, que tú no haces acepción de personas, Padre Santo, y mucho menos debemos hacerlo nosotros, Padre bueno. Y es una gran enseñanza la que tú has traído a través de tu siervo, Padre Santo, para explicarnos esto, Padre bueno, para explicarnos la manera, Señor, en que tú pruebas nuestra fe, Padre Santo, y en que tú conectas los puntos, Señor Jesucristo, para que todo salga conforme a tu perfecta voluntad, Padre Santo. Señor, y deja que nosotros tengamos la suficiente fe y el suficiente entendimiento para saber, Señor, que tú nunca estás equivocado, Padre Santo, y que, Señor, tú siempre tienes una razón específica para cada cosa, Señor Jesucristo. Gracias por las pruebas, por las luchas, Señor Jesucristo. Te pedimos que nos bendigas en gran manera, Padre Santo, que tengamos todos una buena noche, Señor Jesús, y si es tu voluntad, un día más de vida el día de mañana. Pedimos y rogamos con acciones de gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Shalom, Ubrahat, Dios los bendiga.